Noticias, comentarios, entrevistas, de forma amena y optimista. De noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje. Buenas noches a todos, bienvenidos a De Noche Sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo, transmitiendo esta vez desde los territorios jurídicos del abogado de este programa, el licenciado Sergio Delfino Vargas, nuestra figura legal por excelencia, a quien le doy las gracias, la bienvenida, las buenas noches, y le pido que nos compartan en esta ocasión el tema que ya nos tenía prometido desde la semana pasada, que es el asunto en materia de los alimentos cuando se da un divorcio. Pues nuevamente, Gaby, pues agradecerte la invitación, como siempre. Hemos aquí nuevamente trabajando en nuestra oficina. Bienvenida. Gracias. Y a todos nuestros amigos seguidores por facebookeros y por internet y por todo esto. Y youtuberos. Pues Twitter. Lo prometido es deuda. La otra vez hablamos de lo que es el tema del divorcio. Vimos los 3 tipos de divorcio. Que esto tiene que ver muchas veces porque no en todos los casos hay hijos. Y no en todos los casos hay alimentos. Entonces, tiene que ver la consecuencia de los alimentos que son los que deben darse los cónyuges recíprocamente. Y cuando hay hijos, Gaby, los hijos tienen derecho a recibir alimentos. Posteriormente dicen, los hijos estamos obligados a dar alimentos a los padres. ¿Pero qué son los alimentos, Gaby? Bueno, pues los alimentos, nuestras definiciones, es todo aquello que comprende el vestido, el calzado, la habitación, y propiamente la comida en sí, en tratándose menores, la salud, la educación, la escuela y la recreación. La recreación es sacarlos al parque, llevarlos al cine, que pues, los niños tengan un momento de actividad, esparcimiento, y es lo que a veces no hacemos. Sin embargo, bueno, pues ya la ley nos obliga a que queremos todo esto. ¿Cómo es la obligación alimentaria? La ley no tiene un tabulador, Gaby, ganas tanto, pagas tanto. Esto es un criterio que se regula por parte del juez. Cada juez, si ustedes no se ponen de acuerdo, los cónyuges o los padres de los niños, los jueces son los que regulan cómo es que debe darse, ya sea en porcentaje, ya sea en cuantía, dependiendo de las posibilidades del deudor alimentario. Dice la ley, los alimentos son proporcionales en la posibilidad de quien debe darlos y proporcionales a la necesidad de quien debe recibirlos. Si la persona que debe darlos no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo fijo y trabaja, por ejemplo, de mesero, sí, y nada más se vale de sus propinas, pues hay que ver más o menos cuánto gana como mesero y sus propinas. A lo mejor les dan un sueldo muy chiquito y luego unas propinas. Bueno, dependiendo de eso, el juez regula. Ahora, también los hijos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su estatus de los menores? Si hay un divorcio, pues no puedes de repente, si vivía en bosques del Prado, en zonas residenciales, decir, ahora no te doy ni casa y ya no te puedo dar. No, tiene que haber una proporcionalidad de la medida de los alimentos. ¿Por qué razón es muy importante los alimentos en el divorcio? Bueno, pues si hay menores, tiene el juez necesariamente que procurar cómo se van a garantizar estos alimentos, cuánto se les va a dar y si es asequible a la posibilidad de ambos cónyuges. De lo contrario, no prueba un divorcio. Los alimentos como derecho fundamental de los niños, como un interés superior del menor, el juez está obligado a de oficio analizar en cada expediente, Gaby, si realmente se está dando lo adecuado a los alimentos, si realmente se le va a dar lo que necesariamente es indispensable para vivir. Por ejemplo, no puedes decir, le voy a dar 20 pesos al día. Es irrisorio que una persona, un niño, viva con 20 pesos al día. Estamos hablando de 600 pesos al mes. Que se dan casos que así lo quieren hacer los cónyuges. Oye, pues yo nomás te puedo dar 500. Y lo hacen por venganza entre cónyuges. Sin embargo, sabemos que con eso no se puede sufragar. Ahora, puede ser un salario mínimo general vigente, que son 60 pesos diarios. Ahí sube ya 1,800, más lo que aporte la cónyuge
o la madre o el padre que los tiene, pues ya incrementa poquito lo que es el ingreso de los menores para los alimentos. Este tipo de proporcionalidad, te repito, es una forma en que regula el juez los alimentos, según la posibilidad de quien debe darlos y la necesidad de quien debe recibirlos. No nos dice la ley, oiga, ¿cuánto tiene que dar si gana 20,000 pesos? Pues no hay. Depende de los hijos, depende de la edad de los hijos. La edad no es lo mismo los menores a una persona que ya estudia y trabaja, que dice, bueno, pues yo no tengo necesidad para estudio, que me pagues. O no es lo mismo alguien que tiene una enfermedad, que requiere medicinas, también es muy importante. De cada juicio en específico el juez los regula. Nosotros hemos pugnado porque ese tipo de asuntos salgan lo más rápido posible. En efecto, los alimentos debemos regularlos en base en ese sentido y no hay una tabulación, no hay un tabulador que esto lo regule. Sin embargo, los jueces con la experiencia escuchan a las partes, viendo el interés superior del menor, determinan una cuantía. Primero son alimentos provisionales en el inter del juicio y después unos alimentos definitivos ya dependiendo de lo que probaron las partes. Pero es tan importante en materia de alimentos que las madres que, si bien es cierto, no están casadas, tienen una obligación de demandar por nombre de los hijos, a nombre de los hijos, porque a veces dicen, es que yo no sé si tenga derecho, no estoy casada con el padre de mi menor o de los menores, porque él está casado y tiene su vida por otro lado, y es político y no quiero hacerle daño. No, su obligación es demandar, porque los niños tienen que comer y tienen que vivir bien. Si el padre tiene posibilidad económica, claro que hay que demandarle, y es una obligación de la madre hacerlo, Gaby. Por eso, si no lo hacen, también incurrirán en algún tipo de responsabilidad. Sugiero de aquí en adelante que acudan con algún tipo de abogados en materia familiar, no cobran asesorías jurídicas, se dan un panorama de qué son los alimentos, cómo deben cobrarlos, cuánto tarda el juicio, cuánto cuesta un juicio de alimentos, para que la gente sepa que hay tribunales expeditos en materia familiar que van a ser los que van a procurar que los menores tengan sus alimentos. La educación es importante. Mucha gente sale de estudiar porque no le dan alimentos y no sabe la mamá cómo pedirlos, y no tiene la posibilidad cómo pedirlos. Hay instancias de derecho, hay instancias de defensorías de oficio, que son las que maneja inclusive el DIF municipal y el DIF estatal, dependencias donde tienen abogados que no tienen ningún costo. Lamentablemente son muy tardados, se dice por parte de los ciudadanos que tardan mucho, pero bueno, un abogado les puede cobrar entre 6 y 8 mil pesos un juicio, dependiendo de, muchos cobran por lo que reclaman, que eso no lo veo justo, pues al fin de cuentas es el mismo procedimiento, pero bueno, ya cada abogado determinará los honorarios. Lamentablemente sí, no hay una forma de regular. Si a la mamá le dan 20,000 pesos de pensión alimenticia y en vez de comprarle ropita, educarlos bien, le compras de lo peor, aquí el padre está obligado también a que promueva un juicio o en el mismo expediente señalarle al juez, oye, quiero que la señora justifique qué está haciendo con la pensión alimenticia o la cantidad de dinero. De lo contrario, puedo retener la cantidad para yo ver otra medida, otra posibilidad de que yo mejor le lleve en especie y en alguna parte pague yo directamente pues la luz, la colegiatura, el karate, la natación, y eviten tipo de fraudes que las señoras hacen. A veces se olvidan de los menores y el dinero se lo gastan. Y esto lamentablemente, Gaby, suele suceder mucho. Por eso es importantísimo que también el cónyuge que paga o la cónyuge que paga los alimentos solicite una medida al juez de decirle, oye juez, yo requiero que como obligado estoy, también se le requiera a la parte que tiene la custodia de los menores, justifique y proporcione el destino de los honorarios, de los sueldos que me está quitando o de la cantidad que por concepto de alimentos está quedando. Entonces es importantísimo que siempre se asesoren de un abogado. Es como los médicos. Los médicos son los que nos dicen qué hacer en caso de enfermedades, en caso de malestares. Si nosotros queremos hacerlo de motu propio, es cuando viene un conflicto y luego después viene la reparación del daño en materia judicial, que es volver a ver qué hacemos en este juicio cuando nosotros debemos ser preventivos, evitar un posible juicio, evitarle con una asesoría jurídica. A lo mejor no cuesta 250 pesos, a lo mejor 150 dependiendo del abogado, pero es mejor asesorarnos para ver qué sigue, qué hacer. Pedirle recibos es importante, Gaby. Los que damos la cantidad o los que dan dinero siempre tienen que pedir el recibo. A veces no tienen ni recibos, ni fichas de depósito, ni nada. Y la señora muy abusiva, que por ahí salen de repente,
Le ¿Por cobra qué? después de 10 años, después de 8 años, después de 7 años, cobra todo. Y el esposo, que sí estuvo cumpliendo, pero lamentablemente no tiene recibo, se le condena nuevamente a restituir ese dinero. Y como no lo tiene junto, hasta la cárcel se puede ir. Hay ahorita un caso específico que hay una persona en la cárcel porque no tenía cómo justificar que había pagado. Entonces, lamentablemente, son injusticias que se cometen, pero todo es por no tener un asesor en casa o no tener forma de acudir con un abogado. Hay muchos abogados que no cobran, no nos cuesta. Lo que debemos hacer es asesorarnos, consultarnos y saber dónde estamos parados en materia alimentaria, en materia obligacional, tanto con la cónyuge, con los hijos o con los bienes, con lo que resulte, ¿no? Pero siempre procurar estar asesorados de un abogado. Nos esperamos, escuchamos por ahí, nos vemos la próxima semanita. Noticias, comentarios, entrevistas, de forma amena y optimista. De noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje, de noche sin maquillaje.